Saludos hermanos, que el Señor les bendiga inmensamente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, continuando con el capítulo 6, sus primeros 14 versículos. Vamos a estar estudiando uno de los milagros más populares, más conocidos por todos nosotros, llamado la alimentación de los 5000, que se encuentran, como dije, en los primeros 14 versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Para ello vamos a hacer lectura del texto bíblico, si me puede seguir en la lectura. Capítulo 6, versículo 1 dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando subieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra y de escuchar lo que tú nos quieres hoy enseñar. Te damos gracias porque sabemos que esto es un privilegio y un regalo de parte tuya, que a pesar de las circunstancias, tú nos bendices con tu palabra. Señor, en esta oportunidad te pido que cada uno de mis hermanos sea edificado con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace años tuve la oportunidad de leer un libro del autor Matt Chandler, un pastor norteamericano. Él escribió un libro titulado El Evangelio Explícito. Él mismo tenía como objetivo presentar la plenitud del Evangelio, desde la obra expiatoria de Cristo en la cruz hasta los resultados eficaces de aquellos que creen en Jesús. Dicho libro también trataba con esa tensión entre la gracia de Dios y la ley, entre la soberanía de Dios en el Evangelio y la responsabilidad del creyente. El autor también clasificó los peligros que existen entre enfatizar en alguno de estos dos aspectos más que en otro, lo cual, según él, llegaría a la conclusión de una conducta legalista, o a llegar al legalismo, o a llegar al antinomianismo, a una vida sin ley, a una vida sin compromiso. Y es que realmente
el cristiano, los creyentes hoy día, estamos propensos a deslizarnos peligrosamente a alguno de estos polos, negando por consiguiente el mismo evangelio que decimos creer. Así que creo que este milagro en particular es una gran ayuda para abordar uno de estos aspectos tan peligrosos para el cristianismo. Entonces, vamos a ver cómo la historia de la alimentación de los 5000 nos enseña a nosotros un aspecto del cristianismo que creo en gran parte se puede estar olvidando, se puede estar desechando por ambos sectores o énfasis que hacen en el sector del cristianismo, ciertos sectores, y que nosotros podemos estar en peligro de cometer dichos errores. Ahora, para abordar este milagro, debemos ver este milagro a través de los 4 evangelios como un solo testimonio. Mucho se ha dicho acerca de este milagro, y lo primero es que este milagro es una de esas historias que se encuentran en los 4 evangelios y no solamente en uno, en dos o en tres. Se encuentran en los 4. De modo que debemos entenderlos y estudiarlos de manera paralela. De modo que podamos encontrar todo lo que debemos conocer acerca de este milagro. ¿Por qué digo esto? Porque muchos escépticos, ateos e incluso algunos pseudo cristianos que tienen un concepto de la crítica moderna al texto bíblico que cuestiona la autoridad, la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, que generan dudas en el cristianismo. Este tipo de personas intentan presentar que hay contradicciones en el texto cuando en realidad no son contradicciones. Nosotros entendemos que cada evangelista tenía una perspectiva distinta de los eventos en cuestión y por eso algunos omitieron algo y otros resaltaron en ese algo aparte del objetivo por el cual escribían este milagro. Podría tener otro tipo de connotaciones. En el caso de Juan, hemos hablado del propósito por el cual cada palabra ha sido escrita en este libro, y la cual vemos concluida en el versículo 14. Pero de eso lo haremos un poco más adelante. Ahora, veamos lo que se ve en las historias de Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Lo primero que vemos es una relación entre las señales que veían las multitudes que se hacían con los enfermos. En el versículo 2 de capítulo 6 de Juan, dice que veían las señales que hacía con los enfermos. Y si vamos a los textos de los otros evangelios, por ejemplo, Mateo 14, versículo 14, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De la multitud, él sanó personas que estaban enfermas. De modo que esto tiene total relación con el Evangelio de Juan. También el Evangelio de Marcos nos dice que tuvo compasión de ellos, y podemos hacer el complemento con la historia de Mateo y la historia de Juan de que esa compasión se reflejó en obras milagrosas de sanidad. Luego en el Evangelio de Lucas, él dice que les recibió a la multitud y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora hay un detalle, y aquí es donde el escéptico diría, aquí se contradicen los evangelios, ya que en Juan y el Evangelio de Mateo no dicen que él les enseñó nada en la misma historia, pero en cambio el Evangelio de Marcos dice en el capítulo 6, estamos en el capítulo 6, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice el Evangelio de Marcos. Ahora Lucas dice,
y les hablaba del reino de Dios. De modo que Lucas nos dice que les enseñaba Jesús en el Evangelio de Marcos, que les enseñaba, y les enseñaba del reino de Dios. Pero en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo no lo dice, no dice que enseñaba. Ahora, ¿esto quiere decir que es una contradicción? No. Es simplemente una información que Mateo y Juan no abordan. Ahora, Juan sí va a hablar de la enseñanza, pero después, y eso lo veremos en las siguientes enseñanzas. De modo que estamos viendo las similitudes en la historia e incluso sus características propias. Luego vemos cómo en el texto de Juan, ¿verdad? Vemos aquella pregunta que Jesús le hace a Felipe, donde dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le contesta, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, el Evangelio de Mateo no habla acerca de esta conversación. El Evangelio de Marcos sí dice la mención, pero en el sentido grupal, todos los discípulos. Entonces dice el versículo 37 del capítulo 6, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Esto hace referencia a todo el grupo. Y también el Evangelio de Lucas omite esta conversación, este intercambio de palabras. En ninguno de los evangelios se encuentra esta conversación entre Jesús y Felipe, pero sí hay una mención en el Evangelio de Marcos del momento en que Jesús les dice que vayan y alimenten a las multitudes, que le den de comer, y ellos entonces concluyen que deben darle, ir a comprar alimento para ellos, ¿no? Ahora, el Evangelio de Juan sí hace también mención de aquel momento en que Andrés presenta la ofrenda de un niño, ¿verdad? Un muchacho del grupo que tiene alimento, y Jesús hace que todos se sienten en el césped o en la hierba y reciban el milagro que todos conocemos como la multiplicación de los panes y de los peces. Eso se narra evidentemente en todos los textos que hemos mencionado. En todo se menciona exactamente el mismo evento. El único detalle que Juan agrega es el hecho de que es un niño el que trae estos alimentos. Es un niño el que los brinda, ¿verdad? Entonces, además de que Andrés es el que los presenta al Señor Jesús. Ahora, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas muestran algo que el Juan no agrega. Y era el hecho de que los discípulos tuvieron una gran idea al principio de todo este momento, todo este evento. Después de los milagros y la enseñanza de Jesús que ya hemos mencionado, ¿verdad? Los discípulos consideraron que era sabio o una buena idea enviar a la multitud a que regresaran por donde vinieron. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice, cuando anocheció, versículo 15, cuando anocheció se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El Evangelio de Marcos menciona en el versículo 16 que los discípulos le dijeron, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El versículo 12 de Lucas capítulo 9 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. De modo que
Estas es las porciones que los escépticos y críticos del texto bíblico omiten. La esencia del texto se mantiene y solo es cambiante en algunos detalles. Pero la historia es la misma, el milagro es el mismo, el punto sigue permaneciendo y aquellos que se niegan a creer en las Sagradas Escrituras se ven un grave problema porque no podrían creer ningún concepto, ninguna historia contada a través de diferentes perspectivas porque deben concluir que es falso todo el testimonio. En base a su lógica tendrían que siempre considerar que cualquier noticiero que difiera en algún detalle, entonces la noticia por consiguiente es falsa, pero ese no es el caso, claramente. Y en todas las historias, la Biblia dice en todos los evangelios que todos comieron y se saciaron y mandó a los discípulos que recogieran los pedazos y los preservaran. Y estos fueron recopilados los pedazos en 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Así que vemos cómo hay una constante relación en todos los evangelios, de todos los testimonios que existen. Ahora dicho esto, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo esto se relaciona con lo que presentamos al inicio? Primero que todo, veamos la respuesta de los discípulos a la multitud que se acercaba y seguía a Jesús. La multitud seguía a Jesús y la primera opción que vemos de parte de los discípulos ante una problemática que existía al tener tantas personas, que era que no había alimento para ellos, fue el de despedirlos. Es cierto que en el Evangelio de Juan no nos dice esto, y por esto es importante lo que acabamos de hacer. Porque la reacción de los discípulos fue: deshazte de ellos. Esto no es nuestro problema. Que cada uno se ocupe de su necesidad. Que se vayan y busquen soluciones a ese problema que tienen ellos. Nosotros no podemos ayudarles. Esta es la actitud que toman los discípulos. Y es por esta razón que en los otros evangelios Jesús siempre contesta a esta brillante idea de los discípulos, diciéndoles: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Eso dice Jesús. Y nos dice a nosotros hoy: ellos no tienen necesidad de irse. Denle de comer ustedes. Busquen la forma de darle de comer. Así que los discípulos, ante esta pregunta o esta orden de parte del Señor Jesús, buscan soluciones. ¿Qué soluciones son estas? Vemos otra vez en los textos que la primera de ellas es, al parecer, la idea de Felipe. En el Evangelio de Juan nos dice que Jesús le pregunta a Felipe cómo debemos hacer para alimentar a esta multitud, cómo iban a hacer para darle de comer a todas estas personas, todas estas familias. Y el texto de Juan dice que lo hacía para probarle. Porque él sabía perfectamente, Jesús sabía lo que era necesario hacer en esta situación, y él sabía lo que iba a hacer en el análisis final, lo que él iba a hacer. Pero él intenta probar a Felipe, o va a probar a Felipe para que él diga qué
dé una idea de qué debemos hacer. Los demás testimonios dicen que ellos dijeron, ok, tenemos que ir a comprarle con este dinero, ¿verdad? Pero este dinero, según Felipe, no alcanzaría para suplir la necesidad de tantas personas. De modo que aquí tenemos la segunda razón de los discípulos. En vez de dar una solución, parece ser una excusa. La primera excusa fue: despídelos porque no tenemos cómo ayudarlos, no vamos a ayudarlos, que se ayude cada uno. Y la segunda opción es, bueno, ¿sabes qué? No tenemos dinero suficiente. No tenemos dinero. Esta fue la segunda opción, y que como tal parece más bien una excusa para resistir o mantener la primera opción que de la que habían hablado. Y por último, cuando tienen un sustento, que era la ofrenda del niño a través del hermano o discípulo Andrés, que dice: aquí está un muchacho en el versículo 9 que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas dice Andrés: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? En otras palabras, lo que tenemos, nuestro pan, no alcanza para todos. No podemos darle de nuestro pan a la multitud porque no nos va a alcanzar. De modo que tenemos 3 posibles soluciones propuestas por los discípulos de Jesús. La primera: despídelos, que cada uno se ocupe de su situación. La segunda: tendríamos que tener este dinero, pero este dinero no nos alcanza para alimentar a todas las familias que nos siguen. Y por último, el alimento que tenemos a nuestra disposición, para no ir a comprarlo nosotros, no alcanzaría para alimentar a todos. Otra vez, recuerde, Jesús le dice a Felipe, o más bien Juan dice de Jesús, que esto lo decía para probar a sus discípulos, porque él sabía lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Ya sabemos lo que propusieron los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús fue tener compasión de ellos, y esta compasión no es un simple sentimiento de lástima, de indignación por la condición de ellos, sino que es un deseo que mueve a la voluntad o a la acción. Ahora, ¿qué hizo Jesús al tener compasión de ellos? 2 cosas principales. Dice las Escrituras que él sanaba a los que estaban enfermos. Él liberaba a aquellas personas oprimidas por enfermedades, mostrando así el poder de Dios en su vida y mostrando las señales que vendrían a aquel que había de venir, el Cristo. Las señales de las que refirió Nicodemo, de la que hemos hablado, y cómo éstas validan que Él es un enviado de Dios. Pero esto no es todo. La Biblia dice en 2 evangelios que Él enseñaba muchas cosas a la multitud. Y esas muchas cosas, dice el evangelio de Lucas, que era el evangelio del reino de Dios, que les enseñaba
el reino de Dios a los hombres. Y es que la predicación del Evangelio es sustancial, es importantísima en la obra misionera de Cristo. En la obra misionera de Cristo. Y por último, cuando vemos en la historia, en el transcurso de la enseñanza de Jesús, se hace de noche. Y suceden las sugerencias de los discípulos para resolver el problema del sustento de todas estas personas. Pero Jesús tiene una mejor solución, que es la siguiente, y se da desde el versículo 10 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Este fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús da gracias a Dios por el sustento provisto por Él. Y empieza a dar entonces, a entregar los panes y los peces que están siendo multiplicados para ser repartido en los grupos de 5,000 hombres que habían sentado en la hierba. El texto nos dice luego de que no solo alcanzó para todos y que todos fueron saciados, sino que sobró aún más alimento del que demandaba esa multitud. Sobró muchísimo más. Esta fue la respuesta de Jesús al problema que esta multitud tenía. ¿Y qué quiero decir con esto? Si hacemos un contraste entre la reacción de los discípulos y la reacción de Jesús, es totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Los discípulos querían deshacerse del problema. Jesús quería solucionar el problema. Quería buscar soluciones para la necesidad de las personas. Quería dar una solución. En cambio, los discípulos no querían en primera instancia tomar esa responsabilidad. Querían ignorar la necesidad de estas personas, ya que era mucho más peligroso que estas personas se fuesen a los mercados y a las aldeas a buscar alimento a dichas horas y con el estómago vacío. Era mucho más peligroso. Por otro lado, cuando intentan buscar otras soluciones, realmente parecen ser excusas para no atender a la necesidad. Aparte de esto, y lo más grave de todo, es que los discípulos parecían olvidarse de con quién estaban hablando. Estaban hablando con el creador de todo lo que conocemos, el dador de la vida, el Cristo, Dios encarnado. Este era Dios. Y Jesús los probaba
En otras formas, Jesús hubiese esperado de los discípulos no solamente una entrega genuina de compasión por el necesitado, sino también una confianza plena en Jesús. Tú provees todas las cosas a los hombres. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Suple la necesidad de la multitud con tu santo poder. Pero eso no fue lo que hicieron. Buscaron resolver todo el problema a través de sus propios medios, los cuales eran ineficaces. De modo que los discípulos tuvieron dos problemas. Creían en Jesús, sí, pero su vida muy poco reflejaba el carácter e imagen de Cristo en ellos. El texto no nos muestra que los discípulos tuvieran compasión de ellos. Más bien, no querían ningún compromiso. Y por otro lado, parecía que no sabían quién estaba enfrente de ellos. Se habían olvidado de que sus estrategias humanas, su capacidad humana, no los había llevado donde estaban ellos. Era Cristo mismo y su poder santo quienes los había levantado de entre los muertos a cada uno de ellos, no por su propio poder, sino por el poder de aquel que reside la vida misma, Jesús. En cambio, Jesús nos muestra el ejemplo perfecto de un evangelio que se muestra en doctrina enseñada, pero al mismo tiempo en la compasión y en las obras de justicia por aquellos que están en necesidad de un pastor. La Biblia dice que tenían necesidad de un pastor, andaban como si no tuviesen un pastor. Y esto, más allá de la necesidad física, lo llevó a Jesús a predicarles del reino. Y fue su necesidad física la que llevó a Jesús a tener compasión de ellos para sustentarlos en esa grave situación. La Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos mostrar la luz de Cristo en nosotros. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dice: cumplid así la ley de Cristo. Romanos 13:8-9 dice: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Constantemente las escrituras nos demandan que seamos consecuentes con la ley de Cristo, con el mandato del Señor, que le sirvamos y sirvamos a nuestros prójimos y sirvamos también a aquellos que no conocen al Señor, así como Cristo lo hizo. Jesús nos da el ejemplo en la alimentación de los 5,000 de cómo Él tuvo misericordia y mostró gracia abundante a los hombres. Por otro lado, tenemos a aquellas personas de entre nosotros creyentes que podemos llegar al extremo de pensar de que ya que todo depende de Dios, ¿verdad?
todo depende de Dios, no me debo sujetar a la ley. Pero la Biblia, como hemos visto, contradice todo esto. Y es interesante cómo Jesús llevó a los discípulos a la práctica de la compasión. La práctica de la compasión. Ya que ellos no actuaron con compasión, pero Jesús usó a los discípulos para que repartieran los panes y los peces a todas las familias. En otras palabras, estaban aprendiendo haciendo. No solamente del ejemplo de Cristo, sino también haciéndolo. Lleven el pan a los hombres de cada familia. Ustedes aliméntenlos, le decía el Señor Jesús. Y esto es muy importante para nosotros hoy como cristianos, ya que existe el peligro de que podamos ensimismarnos en la doctrina, ser grandes estudiosos de la teoría de Dios, pero muy poco de la práctica de la compasión y de la práctica de la fe genuina que da fruto. De modo, hermano, que hagamos como los discípulos, no en esta historia, sino en Hechos capítulo 3. Aquel momento en que se da otro milagro por medio de Pedro y Juan, que dice las escrituras que subían al templo juntos en la hora novena, y en ese momento apareció un cojo de nacimiento. Este hombre nunca había podido caminar ni levantarse completamente, y la Biblia nos dice que aquel cojo estuvo atento a ellos, en el capítulo 3 de Hechos, atento a ellos esperando recibir algo de ellos. Probablemente les estaba pidiendo alguna ayuda física, alguna ayuda tangible como dinero. Pedía que le ayudaran económicamente. Ahora miren la reacción distinta de los discípulos ante esta situación. No fue, bueno, no tenemos, lo siento mucho, vuelve la próxima semana. No fue esa la reacción de los discípulos. La Biblia nos dice que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, si continuamos en ese capítulo 3, vemos cómo Pedro empieza a predicar de Cristo, el Evangelio. Lo primero que hace es cuestionar la naturaleza pecaminosa de estos hombres, acusándoles de haber asesinado al autor de la vida, al que había resucitado y del cual ellos eran testigos. El texto también continúa diciendo que Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Dice Pedro: porque Moisés dijo a los padres,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro en el capítulo 3 muestra compasión no solo de la necesidad espiritual de todos los hombres en aquel lugar, sino de la necesidad física que tenían estos hombres, y este hombre en particular. Claramente Pedro no tenía para suplir la necesidad económica de este hombre, pero en él estaba el poder de Dios, y fue este el que levantó al cojo, lo levantó para alabanza de su nombre. Pero hermano, ¿por qué me dice eso? Yo no tengo dicho don, yo no tengo el don de la sanidad, hermano. Pero sí tienes el don, hermano, de ayudar a aquel que tiene una necesidad. Sí tienes el don. Dios nos llama a ser compasivos con la necesidad del prójimo. Es cierto, quizá ninguno de nosotros tengamos el don de sanidad, pero sin duda tenemos la posibilidad y las oportunidades para ayudar a aquellos que no tienen nada. Y si lo tenemos, ayudémoslo. Ahora usted dirá, hermano, realmente yo estoy en necesidad. No puedo ayudar a mis vecinos, no puedo ayudar a mi prójimo. ¿Qué hago? Pedro predicó el Evangelio de Cristo porque no tenía factor económico. No había un factor económico. Él da una riqueza mayor que es el Evangelio. No, que no te detenga, hermano mío, el factor económico para bendecir la vida de aquellos que conoces. Y la misma conclusión a la que llega Pedro en el capítulo 3 de Hechos es la misma que llega el escritor de este Evangelio, Juan, en el versículo 14. Después de este milagro, después de las obras de Cristo poderosas y compasivas hacia el pueblo, dice que estos hombres, viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, refiriéndose a aquella profecía en Deuteronomio cuando hablaba de un profeta que vendría después de Moisés, el cual tendría la palabra de Dios en su boca, y a él el pueblo debía escuchar. Jesús era ese hombre, y este milagro de compasión, este milagro poderoso en señal, pero al mismo tiempo poderoso en el mensaje, llevó a estos hombres a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús es aquel en que debe reposar toda mi fe y confianza, y también toda mi sumisión y mi voluntad para hacer su voluntad. El Señor nos enseña que el mundo necesita el Evangelio. El Señor nos enseña a través de esto que el mundo necesita que tengamos compasión de ellos. Y esta enseñanza Jesús nos enseña que debemos ayudar e impactar de alguna forma a la sociedad con las obras que el Señor ha preparado para nosotros y en las cuales debemos andar. Espero que este mensaje sea de bendición para todos vosotros y que el Señor le bendiga grandemente.